Andrea, para Bueno. irnos. Sí, está. Sí, bueno. Entonces, para terminar el evento de conferencias Mujeres Conciencia, presentamos en esta ocasión a la doctora Cristina Ibarra Zazueta. Ella es médica veterinaria zootecnista, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y también realizó una maestría en ciencias zootécnicas en la misma universidad, aprobada con mención honorífica, y posteriormente un doctorado en ciencias de la producción y de la salud animal por la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de su carrera profesional se ha desarrollado como patóloga, al ser reconocida como la mejor patóloga joven con el tema validación de la citología teñida con Papa Nicolau y la tinción ACNOR para diagnosticar el estadio tumoral del tumor venéreo transmisible en el 18º Congreso Nacional de Patología en junio del 2008, así como al haber ingresado a la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios como socia numeraria en mayo del 2019. También como investigadora y ponente, participó en numerosos proyectos e investigaciones y trabajos publicados en congresos, como el informe de un hemangiosarcoma canino primario en aorta caudal con invasión en médula espinal, el cual se presentó en el 18º Congreso Nacional de Patología Veterinaria en el año 2019. Y claro, también como docente ha tomado diversos cursos como conflictos y violencia con perspectiva en el género en las IES, estrategias didácticas para la educación superior y lenguaje incluyente para la educación docente, entre muchos otros. Quienes han tenido el placer de conocer a la doctora saben que siempre expresa su amor por la docencia, por la investigación y, por supuesto, hacia la patología. Bien, entonces, sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestra querida doctora Cristina Ibarra Zazueta, presentando el tema Evaluación del mutante AROA de Corynebacterium pseudotuberculosis, como candidato a inmunógeno en el modelo murino. Adelante, doctora, quedamos a sus órdenes. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Me siento muy honrada por haber sido tomada en cuenta en estas, eventos por el Día de la Mujer y todo eso, ¿no? Y bueno, hace 20 años, más de 20 años, yo ingresé a estudiar veterinaria en el año 1998. Y en ese entonces éramos muy pocas mujeres las que estudiábamos veterinaria. Y hoy es grato ver que la población pues se ha invertido y son más mujeres las que estamos inmersas en este mundo agropecuario. Y yo pienso que mucho de eso se debe a que antes no te dejaban estudiar veterinaria. No te dejaban estudiar veterinaria. No porque no hubiera el gusto de las mujeres hacia a esas áreas, sino porque no te dejaban. Se normalizaba el hecho de que vas a estudiar en un lugar donde hay muchos hombres y te van a acosar. Y es tu culpa que te acosen. ¿Tú para qué te andas metiendo en esas ondas, no? Entonces hoy ya esas cosas están cambiando y qué bueno que están cambiando. Pero, por ejemplo, algo que yo viví precisamente en el doctorado y antes de entrar acá de lleno a lo que hice en el estudio de doctorado, lo primero que me dijeron cuando fui a entrevistarme con un investigador para yo ingresar al posgrado, para el doctorado ahí en la UNAM, fue, eres mujer y te vas a embarazar. Así tal cual, les estoy hablando del año 2010, o sea, ni fue hace tanto tiempo. Entonces, yo me quedé paralizada, me quedé como que, ¿cómo es posible que estén pensando así y casi sin poder hacer nada, ¿no? Entonces, lo primero que me dijeron y la primera barrera que yo atravesé fue, eres mujer y te vas a querer embarazar porque todas se quieren embarazar. Y si tú quieres hacer el doctorado conmigo y que yo sea tu director de tesis, tú me tienes que comprometer al 100% a que vas a estar, que lo más prioritario en tu vida es el doctorado, nada más. Entonces, así como que muchas gracias, muy amable, gusto conocerlo, bye bye. Dije yo, no, no es algo que yo quiera, porque yo en ese entonces yo ya tenía 29, 30 años y dije yo, es que no me pueden limitar, y aunque fuera más joven. Entonces, tuve la fortuna de conocer en mi vida y que me hayan recomendado
al doctor Efrén Díaz Aparicio y a ese grupo de investigadores, porque él desde un inicio, sin conocerme, me brindó su apoyo, me brindó su confianza para poder hacer un doctorado con él. Obviamente tuve que pasar una serie de entrevistas y de exámenes, inglés, etcétera, etcétera. Pero además algo que me dijeron de este doctor fue, y fíjense cómo en ese ambiente no todo se sabe y todo, me dijeron, no, es que Efrén no es así. Efrén ya ha tenido varias alumnas de maestría o de doctorado que se han embarazado y las ha apoyado. Y yo me quedé, ok, o sea, no, es que es un tipazo, me dijeron, es un tipazo. Y realmente cuando lo conoces, que es una eminencia, te das cuenta que usted es una eminencia, es NI3 y todo, pero sobre todo es buena persona. Son de las cosas que dice uno, oye, qué maravilla llegar a conocer y tener la fortuna de conocerlo y de haber trabajado con él. Entonces tuve la fortuna de trabajar una evaluación de la mutante ARO-A de Corynebacterium pseudotuberculosis como candidato inmunógeno en el modelo murino. Este es tal cual mi examen de doctorado como tal. Tenía en el 3 de febrero de 2017 fue mi examen. No había vuelto a ver la presentación. Uno acaba tan cansado de todo eso que... Y lo volví a ver y volví a revivir muchas cosas muy buenas que viví en el doctorado y otras no tanto, que si la medida de las posibilidades me permite compartirlo con ustedes, lo compartiré. Bueno, Corynebacterium pseudotuberculosis es la bacteria causante de la enfermedad de linfadenitis gaseosa. Esta afecta a diferentes especies como caprinos, ovinos, bovinos, equinos y a veces se ha encontrado en humanos, ¿no? Ocasionalmente en humanos. Esta puede sobrevivir en el medio ambiente mucho tiempo, en el suelo desde 4 a 8 meses, en cerca 55 días, en la paja 55 días también, en madera 7 días. Como pueden observar, se encuentra la presencia de los linfonodos, tienen esta característica de tener la linfadenitis gaseosa, valga la redundancia, ¿no? Tiene esa consistencia. Y bueno, también la cosa aquí es que puede presentar las lesiones tanto en linfonodos externos como internos. Estos, como pueden observar aquí, fue en mesenterio y a veces los animales pueden llegar a presentar esta enfermedad y no darte cuenta porque está presentando estos en los linfonodos internos como de mediastino o de mesenterio. Entonces, esto causa, por supuesto, grandes pérdidas de decomiso en la canal, así como disminución de producción de carne y leche, ¿no? Esto, como ustedes pueden observar, es un absceso, un piogranuloma que se encuentra, ¿no? En estos linfonodos. Entonces, estos debridan y entonces contaminan estas áreas. Y entonces, si por ejemplo una cerca que esté mal puesta, por ejemplo, y que ahí queden restos de esta bacteria, si pasa a un animal y se lesiona y entonces hay una pérdida de la continuidad de ese epitelio, entonces se puede inocular la bacteria. Es muy común en México, se encuentra en todo el país. Y bueno, esta es una bacteria intracelular y mis alumnos que en este momento están llevando patología conmigo, los que han llevado patología conmigo, saben de lo apasionada que soy cuando empiezo a hablar de enfermedades y precisamente hace poco que estuvimos hablando del macrófago y yo les comentaba que el macrófago puede hacer muchas cosas y podemos estar hablando mucho del macrófago, ¿no? Entonces esta bacteria tiene una toxina, es una gram positiva y tiene una toxina que se llama fosfolipasa D. Perdón. Como su nombre lo dice, la fosfolipasa D lo que ocasiona es que sí va a haber la unión del fagosoma con el lisosoma, pero esta fosfolipasa D, como su nombre lo dice, ¿qué es lo que va a hacer? Destruir los fosfolípidos de ese fagolisosoma y entonces se escapa esa bacteria a ese medio intracelular y no permite ser fagocitada, ¿no? Entonces, eso es lo que hace y permite entonces que la bacteria pueda sobrevivir dentro del huésped durante mucho tiempo. Entonces, siempre es importante considerar que para cada enfermedad,
¿Cómo es que actúa? ¿No? Yo siempre les digo a mis alumnos, conozcan a su enemigo. En el momento que ustedes conozcan a su enemigo, entonces lo pueden tratar o pueden hacer otras cosas, ¿no? Y entonces es básicamente lo que hace esta bacteria. Se han hecho muchos modelos de inmunógenos para poder evaluar esta enfermedad, para poderla controlar, porque como les digo, se encuentran en todo el mundo. Actualmente no existe un inmunógeno como tal que haya funcionado para este inmunógeno, perdón, para esta bacteria. Y lo que sucede básicamente, pues es que esta enfermedad le va a causar problemas a animales que estén inmunosuprimidos, ¿no? Es una bacteria de tipo oportunista y pues va a aprovechar cualquier inmunosupresión que tenga el huésped, ya sea del clima, ya sea de no sé, de que si llovió, de que si no tienen buenas, establos, sus condiciones, el manejo, ¿no? Entonces es oportunista. Se han hecho diferentes tipos de inmunógenos, desde bacterinas, pero las bacterinas son bacterias muertas. La cosa aquí es que estas no funcionan, porque esto funciona cuando una enfermedad tiene una respuesta de tipo humoral. Esta tiene una respuesta de tipo celular, es una bacteria intracelular. Entonces ese tipo de inmunógenos pues no han servido. Tampoco los toxoides contra la fosfolipasa han tenido buenos resultados, ni tampoco bacterinas con toxoides. Han realizado mutantes, perdón, de genes de virulencia, como lo que es captación de hierro, que son mecanismos que utilizan las bacterias para nutrirse, ¿no? Sin embargo, tampoco ha tenido buenos resultados, y también los genes que codificas para la fimbria, que son estructuras bacterianas que permiten la movilidad, y tampoco han tenido buenos resultados. Entonces, nosotros, la mutante que nosotros evaluamos como candidato, el candidato que nosotros hicimos, fue el gen AROA. Esta lo que hace es que repercuten en defectos en la pared y en la membrana celular de la bacteria. Entonces, está involucrada directamente lo que es el peptidoglicano de la bacteria, por lo que va a favorecer a que sea fagocitada más fácilmente. Esto ya se ha probado tanto en bacterias intracelulares principalmente, ¿no? En el caso de Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus y Salmonella, y ha tenido buenos resultados. La justificación que nosotros tenemos que tuvimos para el trabajo es que la linfadenitis gaseosa es endémica en México. No se aplican medidas sanitarias si los animales comparten potreros y aguajes de otros rebaños. Y además de que todos los animales son alojados en el mismo lugar, y esto favorece el contagio entre los animales. Y en México pues no hay un inmunógeno que se aplique, ¿no?, para el control de esta enfermedad. Por lo que la hipótesis de nuestro trabajo fue que la mutación en el gen AROA de Corynebacterium pseudotuberculosis permitirá que la cepa mutante pierda virulencia y confiere en el modelo murino una respuesta inmune celular y humoral capaz de resistir al desafío experimental. El objetivo general fue generar una cepa mutante de Corynebacterium pseudotuberculosis en el gen AROA y evaluar su capacidad de conferir a ratones VAL-C una respuesta inmune humoral y celular que les permita resistir al desafío experimental con una cepa virulenta. Los objetivos específicos fue desarrollar una cepa mutante en el gen AROA de Corynebacterium pseudotuberculosis. El otro objetivo fue evaluar la sobrevivencia y replicación intracelular de la cepa mutante en comparación con la cepa parental en el modelo celular de macrófagos murinos, así como la evaluación de la atenuación de la cepa mutante en el modelo murina, evaluando virulencia residual, protección al desafío y respuesta inmune. El material y métodos: se utilizaron diferentes cepas bacterianas, como lo que es cepa E. coli top 10, que es una cepa de laboratorio ampliamente utilizada en investigación. Es una cepa que
que se utiliza muchísimo para hacer todo lo de genética bacteriana. También utilizamos la Corynebacterium pseudotuberculosis, que fue cepa parental. Esta fue una cepa directamente aislada de campo. Y también utilizamos Corynebacterium pseudotuberculosis ATCC 43924, que son cepas de referencia, ya te las venden así. Hay laboratorios a nivel internacional que te venden cepas ATCC, en las que ya se conoce todo de esa bacteria, ¿no? Y la otra cepa que se utilizó fue la mutante AROA de Corynebacterium pseudotuberculosis, que fue la cepa mutante que se realizó como parte de mi trabajo de investigación, ¿no? Aquí estuvieron los diferentes medios que se utilizaron, pues muchas cosas, ¿no? Se utilizó desde caldos de LB, se utilizó mucho las placas de Petri y todo, ¿no? Esta fue la parte más difícil de lo que fue la parte de todo el doctorado. Esto fue lo más complicado. Primero, pues fue la estandarización del PCR, del gen. Este gen es un gen bastante grande. Pesa 2.33 pares de kilobases o 2.330 pares de bases como tal. Entonces acá tenemos el marcador molecular, en lo cual pues ya te hace una referencia, ¿no? En dónde tiene que estar. Aquí obviamente tienes que poner un control positivo, porque pues en el momento que si ya te está marcando algo, es que ya todos tus reactivos se contaminaron. Entonces, hacer este tipo de estandarizaciones y de estar haciendo los PCRs, ¿no? Para esto sí te lleva tu tiempo, ¿no? Estos fueron los primers que se utilizaron. Se utilizó un vector de clonación, en este caso fue un PCR 2.1 topo que pesa 3.9 kilobases. Esto lo que te da es que tiene un lugar para que tú insertes el producto. Este es un vector de clonación, entonces esta parte del cromosoma de la bacteria se inserta en este vector de clonación. Para esto se utilizaron plásmidos. Los plásmidos es material genético que se encuentran en las bacterias, que es independientemente del material que se encuentra en el núcleo como tal, o sea, bueno, o que se encuentra, no en los cromosomas, núcleo como tal no tiene, es esa parte del material genético, ¿no? Y entonces estos plásmidos les dan muchas características a las bacterias como tal, es lo que les da muchas, no sé si ustedes han escuchado hablar de la resistencia a antibióticos. Esta resistencia a antibióticos se da mucho por los plásmidos que tienen las bacterias de manera natural en todo lo que es su ambiente, en todo lo que es sus estructuras como tal, ¿no? Es material genético, independiente y se replica de manera independiente. Pero hay plásmidos que se utilizan en investigación y son utilizados como vectores de clonación, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, sí fue un poco complicado, porque, bueno, teníamos que extraer este vector de clonación, teníamos que hacer otra vez todo esto de la construcción de la mutante, entonces insertar en ese material genético, en ese plásmido como tal, este inserto, así se le llama incluso, ¿no? Y para comprobar que se está haciendo de manera adecuada, entonces tienes que medir los 3.9 kilobases que pesaba el plásmido y aparte los 2.33 kilobases que te mide lo que es tu inserto como tal. Esta parte fue muy complicada. Fue de lo más complicado, fue una situación muy complicada. Y justo también en esa parte, porque bueno, cuando yo entré al doctorado, a los 6-8 meses me casé. Entonces, pues en un inicio fue, pues, si me voy a casar, o sea, fue ¿por qué no formar una familia? O sea, el hecho que esté haciendo un doctorado no me va a limitar en hacer una
en hacer un posgrado, no tiene por qué limitarme. Sí, pero entonces yo tenía que hacer todas estas construcciones las tenía que hacer en el laboratorio de otro de mis tutores que no se encontraba en CEU, se encontraba, para los que conozcan la Ciudad de México, se encontraba en el Hospital Gea González, se encuentra por Tlalpan en la zona sur, en la zona de hospitales. O sea, ahí no hay metro, pues. Entonces yo tenía que ir embarazada con todos mis medios, con todo lo que necesitaba, porque acá nosotros en la UNAM nos tienen bien consentidos. Entonces, pues teníamos nuestro técnico de laboratorio que nos hacía todo. Y entonces yo llegaba con mi otro tutor para hacer esta parte, lo que les decía del inserto, ¿no? Para introducir que tiene resistencia a canamicina, como lo pueden ver aquí. Porque la canamicina en investigación o los antibióticos como tal es un marcador para ver si entonces se insertó correctamente ese fragmento del material genético de la bacteria o no. Resistencia a antibiótico se hizo una mutación por inserción. Entonces, esta canamicina tenía 1222 pares de bases más, ¿no? Entonces, este gen ya no medía 2330 pares de bases, ya medía entonces 3360, porque ya le metimos por medio de este otro plásmido que fue PUC4, ya medía entonces 3660. ¿No? Pero el marcador como tal es un gen de resistencia a antibiótico. Y entonces yo llegaba con mis cajas de Petri, con canamicina y todo, y llegaba embarazada, después de andar en micro, en metro, en todo lo que se les ocurra de transporte público. Y me decía mi asesor, ¿quién te hizo eso? Pues Pablito, ¿verdad? Y yo, sí, tíralo. Y yo me quedaba así de, ¿qué? O sea, ¿qué me estoy diciendo? Tíralo. ¿Tú cómo puedes saber que te lo hizo bien? Aparte lo hizo con el LB comercial, ¿verdad? Y yo, sí, no. Ese no me gusta. Te voy a dar los ingredientes para que tú lo hagas aparte. Estos son los ingredientes. Acá están las placas, haz el medio. Y aquí tienes el antibiótico. Y entonces decía yo, Dios mío, se me fue un día de trabajo. Y todo lo que tuve que pasar y me está diciendo que tire esto. Y eran buenas, pues, o sea, no, sí servían, pero no. Él me enseñó y ahora se lo agradezco, pero en ese momento dices, ¡ay! ¿No? Uno cuando hace un experimento y para los que quieran hacer investigación, cuando tú quieres hacer un experimento, tú tienes que estar en todos los procesos y tú tienes que estar consciente de todo lo que está pasando ahí. Tú no le puedes confiar nada a nadie, porque tú no sabes cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, y tenía razón. Entonces yo aprendí a hacer todos los medios y todo eso, ¿no? Y pues eran cosas que se tenían que hacer. Entonces, después de mucho tiempo, se pudo hacer la construcción de la mutante como tal en el inter de un embarazo de alto riesgo y después tuve que pedir permiso sin goce de, no, pedí 6 meses de permiso sin goce de beca para poder estar con mi bebé. Y es un derecho que tenemos los que tenemos como posgrado. Sin embargo, ya que tuve a mi bebé, y son cosas que no sabes hasta que lo vives, tú como becario de CONACYT tienes derecho, por ejemplo, a tener servicio médico, pero no tienes derecho a guardería. No tienes derecho. Y entonces si mi esposo quería meter a la niña a guardería porque él tenía el derecho, porque está cotizando por el ISSSTE y hay guarderías del ISSSTE, lo que nos dijeron en el ISSSTE fue, no, tienen que estar divorciados y tú quedarte con guardia y custodia total de la niña y comprobar que no tienes quien te la cuide. Entonces así como que, bueno. Entonces son de las cosas que como mujer sí te van limitando, pero dice uno, no, lo tengo que hacer. Así que ya estoy en esto, ¿no?
Y entonces sí es algo complicado, ¿no? Una vez que ya pude obtener esto, ¿no? Y ya que se comprobó, se volvió a hacer la comprobación y yo ya tenía que tener los 3 puntos kilobases, que viene siendo lo que es, lo que les decía, ¿no? Lo que te pesaba el gen original más los 2222 pares de bases, ¿no? Y como esto lo hacías por medio de lo que eran los plásmidos, pues también tenías el marcador del plásmido, entonces por eso es que quedaban muy cercanos, ¿no? Entonces, esto sí fue algo algo de mucho trabajo, mucho trabajo. La biología molecular te lleva bastante tiempo, ¿no? Entonces, acá ya tenía yo mi construcción de la mutante. Después de esto yo todo lo tenía, pero en molecularmente hablando. Tenía que introducir ese material genético a bacterias de Corynebacterium pseudotuberculosis, para lo que se utilizó un electroporador con estas condiciones para que entonces ya la bacteria ya se incorporara lo que es ese material genético que ya se realizó. Y entonces se hace por medio de una electroporación y se le llama que tiene un efecto suicida, ese plásmido, en el cual sustituye ese gen AROA de lo que viene siendo el genoma normal de Corynebacterium. Entonces sale ese gen AROA normal y se introduce el otro que ya tiene la mutante, ¿no? Y entonces, bueno, otra vez para corroborar esto, pues se hicieron diferentes tipos de ya con las bacterias de Corynebacterium ya introducidas con el plásmido, ya con la mutante, ya se hacían las placas de LB con canamicina y con ampicilina, porque fue el otro plásmido que se utilizó, el PUC4, y entonces yo ya tenía mis candidatos para saber cuáles cepas de Corynebacterium sí habían adquirido ese efecto suicidio y sí habían adquirido la mutante, ¿no? Para esto fueron muchas placas, muchos crecimientos, muchos PCRs, mucho de todo, ¿no? Y una vez que ya pude obtener esto, se mandó secuenciar ese fragmento para corroborar que efectivamente se había introducido ese gen con la inserción del gen de resistencia a canamicina, ¿no? Y entonces posteriormente se evaluó todo eso en el modelo celular. Para eso se utilizó la línea celular de modelo murino que se llama J774. Se utilizaron estos macrófagos, se utilizaron en medios de cultivo celular, que es DMEM con suero fetal bovino y L-glutamina sin antibióticos. Se utilizaron multiplicaciones de infección de 1:1 y se utilizaron 5 por 10 a la 5 bacterias por 5 a la 10 a la 5 macrófagos. Se utilizó el ensayo de gentamicina para poder evaluar eso y para que la gentamicina pues eliminara algún resto de bacterias que estuvieran de manera extracelular, y entonces que lo que creciera realmente era lo que se había introducido en el macrófago, ¿no? Se utilizaron diferentes tiempos de infección de 1, 2, 4, 8, 12 y 24 horas. Esto pues eran experimentos de un día, pero para yo poder hacer estos experimentos tenía que salir de mi casa a las 5 de la mañana para poder llegar a la universidad a las 6 de la mañana y empezar a hacer mis experimentos para acabar a las 6 de la tarde. Y al otro día otra vez llegar a las 6 de la mañana. Fue mucho trabajo y fue mucha organización, muchísima organización, porque pues de repente surgen cosas de manera personal, sobre todo cuando tienes un niño, un niño chiquito y que estás sola en una ciudad tan grande. Pero algo que me encargó mucho mi tutora fue: vas a empezar los experimentos, pero por favor no me los dejes a media, porque todo esto es mucho dinero, ¿no? Y sí, y la verdad, la UNAM tiene bastantes recursos para hacer investigación, y yo caí en un grupo de investigación que la verdad, mis respetos, que meten muchos proyectos, tienen mucho dinero. No, pero no por eso voy a echar a perder, ¿no? Entonces utilizamos el modelo murino, en la cual se pudo observar la sobrevivencia intracelular, en la cual sí se logra ver que existe una diferencia
marcada de la cepa parental con la cepa mutante. ¿Esto qué quiere decir? De que la cepa AROA logra sobrevivir menos tiempo intracelularmente, comparada con la cepa parental, la cepa de campo. ¿Qué quiere decir esto? Que la bacteria mutante podía ser fagocitada de mejor manera, ¿no? Entonces ya estaba viendo un efecto ahí de que había un cambio, de que estaba atenuada, ¿no? Para esto se hicieron estos experimentos por triplicado, ¿no? Obviamente que hice más de 3 experimentos, hubo experimentos que no me sirvieron, hubo experimentos que se contaminaron, hubo muchas situaciones. Trabajar con cultivos celulares es muy complicado, porque si ustedes trabajan en una campana de flujo laminar y tienen los frascos abiertos, estos frascos abiertos de cultivo celular y son tan enriquecidos de nutrientes que si tú pasas la mano por encima de este frasco ya se te contaminó. Así de sensible es, aún usando guantes de polietileno, ¿sale? Así. Entonces, al principio es complicado poderlo trabajar. Una vez que ya lo controlas y que ya te sabes todos los pasos, ya es mucho más sencillo. Después que ya vimos que sí había una diferencia en esto, evaluamos la presentación de lesiones en el sitio de inoculación. Entonces se utilizaron 3 grupos de ratones Balceo inoculados con bacterias. Obviamente que todo esto tiene que pasar por un comité de bioética, que allá en la UNAM se llama SICUAI. Es sumamente complicado, o sea, son sumamente estrictos, siempre te dicen el por qué tantos animales, por qué ese modelo, utiliza menos animales o no utilizas, no tiene sentido, ¿no? Entonces aquí se utilizaron cepa parental y cepa mutante y se inocularon las bacterias en la región de la cruz y en cojinete plantar y también se tuvieron los grupos controles. Para esto, aquí se tiene la cepa parental a los 4 días posinoculación, ahí se ve la lesión, la cepa mutante al mismo tiempo. Y acá lo que viene siendo la cepa parental en lo que viene siendo subcutáneamente y la cepa de campo. Aquí ya estábamos viendo nosotros que estaba existiendo una diferencia, ¿no? En atenuación, ¿no? Estaban las lesiones menos evidentes en la cepa mutante. Después se utilizó la virulencia residual, los cuales se utilizaron 2 grupos de 27 ratones cada uno. Se inocularon subcutáneamente 2 por 10 a las 5 unidades formadoras de colonia en 0.1 ml de PBS de la cepa mutante y del grupo de la cepa parental. Los animales fueron sacrificados humanitariamente por el método de dislocación cervical en número de 3 por cada grupo. Los días 0, 3, 6, 10, 14, 21, 28, 35 y 42 posinoculación. Una vez que estos animales se sacrificaron y se les realizó la necropsia, se maceraron vaso e hígado y se llevaron en 1 ml de PBS para estos órganos diluirlos de 1 a la 10 en PBS para el conteo de unidades formadoras de colonia. Se inocularon por triplicado en placas de TCA o de TCA con canamicina, si era la cepa mutante. Se incubaron por 48 horas a 37 grados centígrados. Y entonces se obtuvieron los días posinfección de la cepa parental y de la cepa mutante como tal, en la cual se puede observar que la recuperación de unidades formadoras de colonias hubo una diferencia tanto en vaso como en hígado. Se recuperaron más bacterias del grupo parental en comparación con el grupo de la mutante, por lo cual ya estábamos viendo también que sí estaba atenuada la bacteria, o sea, sí se veía una diferencia como tal. Después se realizó la inmunización de la cepa a una concentración de 2 por 10 a la 5 por vía subcutánea otra vez, al grupo control y al grupo de la mutante. Y bueno, se tuvo un grupo que fue el placebo como tal, que se inyectó con PBS. A esto se
A estos se realizó un desafío intraperitoneal a los 21 días post vacunación con la cepa mutante, con la cepa de referencia a una concentración de 1/10⁴. Y los animales fueron monitoreados diariamente si el día 28 fueron sacrificados, ¿no? Aquí fue para evaluar si el inmunógeno que se estaba realizando como tal, el inmunógeno que se construyó como tal, esta cepa mutante como tal, si tuvo un efecto. Y entonces aquí se pudo observar que los primeros días se observa una marcada diferencia en cuanto a la cepa control, que fueron PBS, fue placebo como tal, en comparación con los animales que fueron vacunados o que fueron inmunizados en el día 0 con la construcción de la mutante AROA. Sin embargo, conforme fueron pasando los días, sí hubo animales que llegaron que no sobrevivieron, ¿no? Incluso casi estando casi a la par que con el grupo control, ¿no? Y esto se pudo haber debido también a la respuesta inmune. Acá se midieron interleucinas tanto para medir la respuesta inmune celular como humoral, y entonces se determinaron los isotipos IgG1, IG2A, IgG2B e IgM. Se utilizaron 2 grupos de 40 ratones cada uno, los cuales se inocularon por vía subcutáneo, y un grupo se inmunizó con la mutante y el otro grupo con PBS. Después se obtuvieron los sueros en estos mismos días. Este mismo experimento fue este mismo, ¿no? Y después se realizaron los ELISAs como tal. Y estos fueron los resultados en los que se puede observar que no hay tanta diferencia marcada en cuanto a la producción de anticuerpos, y también esto como una respuesta de tipo humoral. Y bueno, se espera porque de alguna manera es una bacteria intracelular, entonces lo que tú esperas que sea más una respuesta de tipo celular, pero de todas maneras sí tiene algo de respuesta humoral. Pero aquí, bueno, se comportaron casi igual. Y la medición de las citocinas, pues fue el mismo experimento como tal. Y entonces acá, pues también en lo que tenía que ver con la respuesta celular, también se ve que sí existe un ligero aumento en la gen AROA, pero no se compara, ¿no? Como tal. Entonces fue básicamente eso, ¿no? Que sí se atenuó la bacteria como tal, sí tiene una respuesta como tal, sin embargo, no confirió una respuesta. Entonces se concluye que a pesar que la mutante AROA de Corynebacterium pseudotuberculosis presenta atenuación en el modelo celular, en células J774.1 y en la virulencia residual en hígado y vaso en ratones Valsé, estimula pobremente la producción de anticuerpos en suero y no logra una adecuada respuesta celular en modelo murino. Además, protegió solo parcialmente a los ratones Valsé frente al desafío experimental. Y bueno, en el trabajo de doctorado, como les digo, tuve la fortuna de conocer a grandes personas. En este caso estuve en el departamento de microbiología e inmunología, y en ese departamento estuve en el laboratorio de investigación en tuberculosis y brucelosis. Acá el doctor en ese entonces encargado era el doctor José Ángel Gutiérrez Pabello. Este doctor es el autor del libro de inmunología veterinaria, no sé si algunos lo han visto, pero él tiene un libro de inmunología veterinaria. Él es el doctor Francisco Suárez Güemes, es el papá de todos nosotros y es el actual director de la Escuela de Veterinaria. En ese entonces él no era el director, pero él estaba en posgrado y siempre estuvo muy pendiente de mí, aun cuando yo no era su tutorada. Siempre estuvo pendiente de mí, de que no me faltara nada, que me llegaban los ratones a la UNAM y los tenía que llevar a Palo Alto, y él me proporcionaba vehículo con chofer y todo. O sea, no, era un apoyo impresionante.
el doctor Edgar Alfonseca, que también estaba en el área de tuberculosis, que siempre estuvo también muy pendiente de nosotros. Siempre nos explicaba, él daba la materia de bacteriología y micología veterinaria. Y alguna vez le pregunté sobre la producción de peptidoglicano y todavía me acuerdo cómo me explicó de bien. Qué manera de explicar, Dios mío, de los mejores maestros, de las mejores explicaciones que he tenido de cosas tan básicas. Ella es la doctora Beatriz Arellano, ella fue mi tutora de doctorado, una excelente persona, siempre me apoyó, siempre estuvo conmigo. Es más, ahorita en la tarde me mandó un mensaje, ¿no? Y una invitación de mujeres en la ciencia, ¿no? Ella es la doctora Iracema, que lamentablemente murió de cáncer de mama, pero ella estaba encargada de toda la parte de bioseguridad. Él es el famoso Pablito, que siempre nos sacaba de todos siempre nos hacía todo, todo nos hacía el Pablito, ¿no? Entonces, todo era el consentido, Pablito. Él es Alejandro Benítez, que en ese momento él estaba haciendo el postdoctorado, estaba haciendo el postdoctorado y es sumamente inteligente, sumamente, de las personas más inteligentes y más brillantes que he conocido. Él es Jorge Alba, estaba haciendo el doctorado también igual que yo. Él ahorita es un profesor de tiempo completo en Tamaulipas. Acá está su maestra Cristina. Ella es Rosalía Ábalos, que se encuentra como subdirectora en el área de CONAM, en todo lo de biología marina. Ella estaba haciendo lo de la detección de Brucela en lobos marinos, un proyecto muy padre. Nosotros éramos de doctorado en ese momento, ellos eran de maestría, que es Anaís, se me fue el nombre de Alejandra y Liliana, que estaban haciendo la maestría, y aquí estaban los chicos de licenciatura, que estaban haciendo tesis con nosotros. Él es Adrián, Anaís, mi amiga de maestría, Adrián, que estaba trabajando también lo de Corynebacterium pseudotuberculosis. Y bueno, ahorita esto ya fue hace algunos años, no todo era estudiar, también teníamos muchos convivios. Aquí el Pablito siempre el protagonista de todo. Nos íbamos los jueves de Pozotlán, cuando alguien cumplía años. Recibimos también estudiantes de verano científico, ellas venían de Sinaloa. Fue en el cumpleaños de uno del laboratorio. Fue en un congreso que presenté el trabajo, y fue cuando fue mi último día el último día que estuve en el laboratorio y que me fui a despedir. Entonces me compraron pizza, pastel, y estuvimos haciendo ahí un pequeño convivio porque ya había culminado ya había acabado, ¿no? Ahí mi doctorado como tal. Y bueno, acabé mi presentación de tesis. Estas no las puse en el examen, estas las puse hace poquito, ¿no? Pero acabé mi presentación de tesis con esta foto, que para mí es muy especial porque, por si ustedes no lo saben, algunas veces sí lo he dicho, y esta foto yo la utilizo mucho como perfil. A ella le dediqué mi tesis de doctorado, fue la culpable que yo haya estudiado veterinaria, ¿no? Y bueno, es todo. No sé si quieran comentar algo. O qué les pareció, si les gustó o no, si me entendieron. Estuvo muy padre, sí, la verdad. Poquito. Ajá, estuvo padre, pero sí me confundí poquito también. Bueno, sí, más que poquito. Sí, toda la cuestión de la construcción de la mutante y todo eso sí es un poco complicado si nunca lo has escuchado no has escuchado hablar de eso, ¿no? Pero sí es bastante interesante. No sé si alguien quiera comentar algo.
En lo particular, pues más allá de toda la investigación, me gustó mucho que nos hablara también sobre su experiencia haciendo el doctorado, todo el tiempo, todo el transcurso y pues más que nada todo lo que vivió en el proceso. No, y fue una pequeña parte, créeme que fue una pequeña parte. También en algún momento decidí, en algún momento estuve a nada de salirme del doctorado, a nada, a nada. En el Inter que pedí el permiso para no estar, o sea, en los 6 meses que pedí de permiso, mi matrimonio estaba muy mal, pero muy mal. O sea, literal, mal en el sentido de que, o sea, Alberto y yo estábamos separados, pues nos íbamos a divorciar, ¿no? Y entonces yo estaba en el sentido de que, ¿qué voy a hacer yo sola con una niña de 6 meses en una ciudad tan grande haciendo un doctorado? ¿Cómo le voy a hacer? Y entonces, literal, me fui a Culiacán derrotada con mi hija. Y me acuerdo muy bien que llegué a la veterinaria de un amigo y siempre lo comento, porque también hay que enaltecer cuando los hombres también tienen o sea, reconocen nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces yo fui con un amigo y le dije, no aguanto más, no puedo con esto, estoy sola completamente, me estoy separando, no sé qué voy a hacer. Y él tenía una veterinaria, vio su veterinaria. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, ya sé qué puedo hacer. ¿Por qué no me das chamba? Mira, yo me salgo del doctorado, me vengo a Culiacán con la niña, me das chamba y entonces pues ya, o sea, ya me quito toda esa bronca, ¿no? Casi, casi. Y me ve mi amigo y me dice, ¿estás loca? Me lo dijo con otras palabras. ¿Estás loca? Oye, si tú eres bien inteligente, ¿cuántos no quisieran estar en tu lugar? Siempre has sido muy inteligente, demuestra de lo que están hechas las mujeres de Sinaloa. No inventes, me dijo. Te me regresas a México y a ver cómo sacas ese doctorado. Pero no hagas eso. Yo no te voy a dar chamba, me dijo. Y entonces como que o sea, como que de manera, en sentido figurado, me sacudió así y me hizo ver mi realidad y así de que no, sí puedo, sí puedo. Y entonces, yo las veces que he tenido la oportunidad se lo he dicho, y no era así mi amigo así, ¿no? No, era mi compañero de salón, ¿no? Entonces después de eso dije yo, Dios mío, que estos son amigos realmente, y desde entonces yo, o sea, es de mis grandes amigos, ¿no? Pero son etapas. Y también lo otro que viví en el doctorado fue que aún yo con 30 años, yo embarazada, sentía cómo me señalaban, sentía cómo me decían, ¿cómo fue posible que te embarazaste si tú estás haciendo un doctorado? Y yo, oye, pero qué, o sea, pero ¿por qué no? No, que, o sea, sentía mucho ese señalamiento que hay hacia las mujeres, ¿no? Entonces, eso se tiene que acabar. Eso ya no puede seguir, ¿no? Entonces, yo tuve amigas que estuvieron haciendo el doctorado, que las dieron que las reprobaron por salir embarazadas. ¿Me doy a entender? Las reprobaron. Así, y así en el examen tutoral le dijeron, todo fue así de que, ¿por qué te embarazaste? ¿Y por qué te embarazaste? No debiste haber hecho eso, tu prioridad es el doctorado. Y de ahí mi amiga, ¿qué creen que pasó? Se fue al hospital con amenaza de aborto. ¿No? Y ahora, ya que todo eso esté cambiando, es una maravilla que ustedes como alumnas ya no tengan que pasar por eso. No, les digo, mi tutor no me hizo eso. Mi tutor no. Siempre tuve el apoyo de él y de Betty también, de mi otro tutor también. A la medida de sus posibilidades, era el más batalloso. Pero sí era complicado, era algo complicado, ¿no? Y entonces, curiosamente, fíjense, yo hice el examen de doctorado el día 3 de febrero del año 2017. Estaba completamente desempleada, no sabía qué iba a hacer, ya con un doctorado, porque me decían que tenía el perfil muy alto.
y en la UAS era muy política la cosa. Y entonces me dijeron, el día 15 de marzo de ese mismo año salió la convocatoria para profesor de tiempo completo en la Unison y necesitaban un patólogo bacteriólogo y yo cumplía con el perfil. Y aquí estoy. Y por eso es que me están aguantando. Entonces sí, cuando las cosas te tocan aunque te quites, ¿no? Entonces, así las cosas con mi doctorado. Fue todo un proceso, ¿no? Entonces, pues, sí a veces piensan que nos ven los maestros que tenemos tiempo completo y dicen, qué suerte tiene. Mira, tiene un tiempo completo o algo, pero ven la punta del iceberg, no ven todo lo que hubo atrás, ¿no? Entonces, pues ahora la verdad, pues después de mucho esfuerzo, después de muchos accidentes por mi tobillo, porque eso ha sido constante en mí, después de muchas cosas, pues digo yo, bueno, pues ya, la verdad es que yo soy la mujer más feliz del mundo por el trabajo que tengo y aun cuando estoy de manera virtual me cuesta mucho trabajo y me encanta dar clases, la verdad, es algo que disfruto mucho. Bueno, estamos de manera temporal, ya les tocará que estemos ya de manera presencial. Y bueno, pues ya sería todo. Bueno, entonces si no hay más dudas por parte de los asistentes con respecto a la ponencia, porque su vida pues podemos seguir platicando, ¿no? Sí, no, olvídate. Sí, digo, no, olvídate. Yo le iba a pero dije, bueno, no, ¿para qué seguir exponiendo? Mande, no, Entonces, como que se cortó, no te escuché. Ay, sí, doctora, mi internet está muy mal ahorita. Le digo que yo dije, le voy a preguntar algo más, pero no estamos para eso ahorita, entonces luego se lo pregunto. Ah, bueno, está bien, pues. Luego me lo preguntas. Entonces, vamos a pasar a lo último ya para despedirla. Andrea, ¿me haces el favor? Sí, ahí voy. Buenas tardes. Pues buenas tardes de parte de la Universidad de Sonora, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, del Departamento de Agricultura y Ganadería. Se otorga la presente constancia a la doctora Cristina Ibarra Zazueta por su participación como ponente con la conferencia Evaluación de la mutante Aroa A de Corynebacterium pseudotuberculosis como candidato inmunógeno en el modelo murino, con duración de 1 hora durante la semana de conferencias virtuales Mujeres Conciencia, que se realizó del 8 al 18 de marzo de 2021 en la plataforma Teams y estuvo dirigida a la comunidad estudiantil y académica de la Universidad de Sonora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias a y pues ustedes. Si ya no hay... Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. No, gracias a ustedes. Si ya no hay más preguntas, y pues nada más que decir, pues les damos las gracias por haber participado y asistido a estas 2 semanas de conferencias programadas para ustedes. Y pues en este caso, Mujeres Conciencia. Y esperemos que haya más y que las hayan disfrutado todas. Muchas gracias a ustedes y bueno, ahí ya está más cercano el día que regresemos. Luego ya vamos a mitotear por presencial, no se preocupen.